Buenas, bienvenidos a la segunda REA del curso de Economía Social dentro del programa ECOL Erasmus+. En esta segunda videoclase la vamos a dividir en dos partes. En la primera vamos a tratar y vamos a estudiar el cooperativismo en España y en la segunda hablaremos de consumo responsable. Dentro de esta primera parte vamos a analizar el fenómeno cooperativista en España, su evolución histórica a lo largo de los años, así como los datos más importantes en cuanto al cooperativismo se refiere. Finalmente, analizaremos un ejemplo práctico de la Corporación Mondragón y dos alumnos de la clase nos analizarán también un par de ejemplos prácticos. El cooperativismo en España dispone de una larga historia y está marcada por diferentes cuestiones que han afectado a su evolución. Cuestiones económicas, como las diferentes crisis que hemos atravesado, otras cuestiones políticas, como por ejemplo el régimen dictatorial que vivió España durante más de 30 años, y otras cuestiones sociales. El fenómeno cooperativo surge en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX, siendo 1856 el año en el que se constituyó la primera cooperativa en España. Las estadísticas más antiguas constatan que ya en 1932 se crearon 592 cooperativas en España, pero antes ya existían bastantes experiencias cooperativas que no fueron registradas estadísticamente hablando, de ninguna manera. En este sentido, los primeros antecedentes de las cooperativas están relacionados con los gremios de comerciantes y de artesanos que tenían como finalidad ayudarse y protegerse mutuamente entre ellos en cofradías, aprovechamientos comunales de tierras, pastos, etc. Es a partir de los años 30 cuando surgen cooperativas de todo tipo, de producción, de consumo, cooperativas agrarias, en todas las regiones prácticamente del país. No obstante, hasta 1936 el cooperativismo en España se centró fundamentalmente en el ámbito agrario. Como se puede observar en la tabla de la transparencia, donde podemos comprobar el paso de únicamente 6 sindicatos agrícolas en 1906 a los 4.255 del año 1934. Durante el régimen franquista, que abarcó desde 1939 hasta 1975, el cooperativismo podemos decir que estuvo bajo tutela. En esta década de los 40, el régimen franquista mantuvo la concepción de que las cooperativas eran un instrumento de política económica, que debía estar en manos del Estado. Es decir, estas organizaciones, las cooperativas, debían estar tuteladas y jerarquizadas, intentando con esto borrar el recuerdo de las anteriores sociedades cooperativas que tenían un sentido más revolucionario. Esta instrumentalización de las cooperativas, principalmente las agrarias, como un instrumento importante de política económica social, se refleja en los datos del gráfico que veremos a continuación. En dicho gráfico podemos observar que antes de 1975 la creación de cooperativas en general, la línea azul, obtiene unos números superiores a los de cooperativas de producción o de trabajo asociado, que corresponde a la línea amarilla. Asimismo, también observamos que tras la década de los 40, que son los años más críticos para el cooperativismo español, en la década de los 50 hay un resurgimiento, principalmente en los últimos años de la década. Este crecimiento coincidió con el nacimiento del Grupo Cooperativo Mondragón, que es una corporación creada en el País Vasco y la cual, como hemos dicho, analizaremos más adelante. Continuando con el análisis gráfico, observamos que en los años 60 se da un periodo de desarrollo y de consolidación del sector cooperativo en España, puesto que en este periodo se constituyen numerosas cooperativas, principalmente en el ámbito agrario, ya que las cooperativas industriales no eran vistas como un instrumento de desarrollo industrial. El fin de la dictadura franquista en el 1975 supone un profundo cambio socioeconómico en España que afecta también a las sociedades cooperativas. Por un lado, son años de efervescencia y de dinamismo en el ámbito social tras el fin, lógicamente, con el fin del régimen franquista, se da este dinamismo en lo social. Sin embargo, nos encontramos ante un periodo económico de crisis, la conocida como crisis de 73, que también conlleva incertidumbre en el ámbito laboral, por lo que a medida que se van tomando conciencia de la crisis económica, de que va a ser duradera, muchos trabajadores tratan de buscar su propia salida al problema del empleo, a través de las cooperativas de trabajo asociado. En la década de los 90 ocurre un fenómeno similar. Se experimenta una amplia expansión del número de cooperativas creadas a causa de la recesión económica que existe en la primera mitad de esta década. Para finalizar con el análisis a la evolución histórica, comprobamos que en la segunda mitad de los años 90 se reduce la dinámica emprendedora de cooperativas.
Este hecho es debido al crecimiento económico que existe en España a partir de 1995 y que provoca un descenso continuado en la creación de cooperativas. Con la llegada del siglo XXI se confirma la relación inversa que existe entre la creación de cooperativas de trabajo asociado y los periodos de crecimiento económico. Por tanto, podemos concluir que el sector cooperativo en España cuenta con una amplia tradición. En sus primeros años se basó prácticamente al completo en las cooperativas agrarias. Sin embargo, tras la llegada de la democracia a España, las cooperativas de trabajo asociado son las que toman el relevo y en las épocas de crisis sufridas desde entonces han mostrado una gran fortaleza. En el periodo más reciente, en los últimos años, el sector cooperativo español se debe centrar en acrecentar su peso dentro de la economía española. Si bien este peso se ha visto aumentado tanto en el caso del empleo generado como en el de la contribución al PIB del sector cooperativo. Al contrario, es necesario señalar que no todas las variables han seguido esta tendencia creciente apuntada anteriormente. Las sociedades cooperativas tienen una menor influencia sobre el total de sociedades mercantiles existentes en España. Esto es, el cooperativismo comparado con los empresarios pierde fuerza. También, del mismo modo, el número de socios cooperativistas ha sufrido un descenso muy acentuado, como podemos observar en el gráfico, donde la línea roja nos marca que de los más de 120.000 socios cooperativistas con los que contábamos en 1994, pasamos a tener en nuestro país menos de 40.000 en 2010, un descenso bastante acentuado. Para poner en situación la importancia del fenómeno cooperativo en nuestro país, pasamos a comentar el caso práctico de la Corporación Mondragón. Se trata de un grupo de cooperativas y empresas originarios del País Vasco y actualmente está extendido por el resto de España y por los 5 continentes. Constituye el primer grupo empresarial vasco y el 10º de España, así como uno de los mayores grupos cooperativos en todo el mundo. La Corporación Mondragón está compuesta actualmente por 103 cooperativas, 125 filiales productivas, 8 fundaciones, una mutua, 10 entidades de cobertura y 13 de servicios internacionales, distribuidas en 4 áreas diferentes: finanzas, industria, distribución y conocimiento. La noticia que podemos observar en pantalla está extraída de un periódico online con fecha del pasado mes de noviembre de 2015 y en ella se comenta que las cooperativas de Mondragón son el 4º grupo empresarial nacional por nivel de empleo, solo superadas por 3 gigantes de la economía española como son ACS, Mercadona y el Corte Inglés. Hay que destacar el hecho de que en octubre de 2013 el grupo Mondragón sufrió un gran golpe en el empleo con la caída del gigante Fagor Electrodomésticos, uno de sus más importantes bastiones. En torno a 1.900 trabajadores socios perdieron su trabajo con esta crisis. 2 años después, 1.700 de estos trabajadores han encontrado una solución, esto es prácticamente el 90% de los afectados, y han sido reubicados en otros destinos profesionales del Grupo Mondragón. A continuación veremos un pequeño vídeo en el que el presidente de la Corporación Mondragón comenta los resultados del año 2014, así como el tratamiento que se dio dentro del grupo cooperativista a la crisis de Fagor Electrodomésticos. Sobre el 2014 podemos decir que el mundo volvió a crecer y sobre todo nuestro entorno más cercano. Ha sido un ejercicio que puede ser realmente un punto de inflexión hacia una etapa nueva de recuperación de nuestra economía, especialmente la más cercana, europea, española y vasca. En lo que respecta al capítulo de hechos destacables del 2014, subrayaría sobre todo el esfuerzo que todas las cooperativas de Mondragón han hecho para intentar reubicar a los socios afectados por la crisis de Fagor Electrodomésticos. Se trata del mayor ejercicio de solidaridad, que es una de nuestras características en la historia del grupo cooperativo. Además, seguimos trabajando en esta línea para tratar de alcanzar una solución global en los próximos meses. Y sobre la propia evolución del grupo, en el año 2014, hay que señalar que ha sido globalmente un ejercicio satisfactorio. Un nivel de ventas que repite la del año anterior, con un nivel elevado de inversión y logrando mantener e incluso crear, a pesar de las dificultades, puestos de trabajo en el conjunto del grupo. La internacionalización y la innovación
han sido una vez más los vectores principales de este año, con unas ventas en el mercado exterior que representan el 71% del total y unas inversiones netas cercanas a los 250 millones de euros. Con ello, en el grupo industrial hemos sido capaces de crear 1000 nuevos puestos de trabajo. Quisiera destacar, por último, que estamos adaptando y renovando nuestro proyecto socioempresarial. Y en este sentido, estoy plenamente convencido de que, una vez más, la capacidad de gestión e innovación para impulsar negocios competitivos, el compromiso colectivo y la solidaridad intercooperativa nos impulsarán hacia el futuro. Soy absolutamente optimista que si somos capaces de trabajar estos vectores, el éxito lo tenemos asegurado. Como podemos comprobar, con el caso de Fagor Electrodomésticos se cumple y se lleva a cabo uno de los principales pilares del cooperativismo, dándose la reubicación de los trabajadores despedidos en otras fábricas pertenecientes al grupo cooperativo. A continuación, para completar el análisis del cooperativismo en España, dos alumnos, Antonio Moreno y Eugenio Peces, nos presentarán dos casos prácticos de dos cooperativas españolas. Buenos días, soy Eugenio Javier y hoy voy a explicar el ejemplo de Caja Laboral. La Caja Laboral es una cooperativa de crédito asociada al Grupo Mondragón. Actúan mayormente en País Vasco y Navarra, aunque también se va ampliando progresivamente a otras comunidades autónomas. Su objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros. Ejercicio de las actividades propias de la entidad de crédito. Su fundación fue en el año 1959 con la sede de Mondragón, creada inicialmente como un instrumento para captar ahorro del público y dirigirlo a financiar las necesidades de las cooperativas del Grupo Mondragón. Luego amplió su actividad para convertirse en una entidad financiera especializada en la captación de ahorros y la promoción de nuevas actividades empresariales. En 2011 adquirió sociedades de seguro, por ejemplo Seguro Laun Auro, y en octubre del 2012 fusió con otra cooperativa de crédito vasca, Ipar Ucha. Su actividad principal es una banca minorista, otras actividades de seguro, que también tiene vida de hogar, de coche, salud, etc. La cooperativa realiza toda clase de operaciones activas, pasivas y de servicio. La Caja Laboral aporta a Mondragón inversiones, sociedad de promoción de la empresa y a Fundación Mondragón un importe anual equivalente al 15% de los excedentes. La Caja Laboral dispone de un código de responsabilidad social que es de obligado cumplimiento por la entidad y sus integrantes. Los mapas de valores de la Caja Laboral son confianza, compromiso, participación, apertura al cambio y espíritu de superación. Rentabilidad socioempresarial, compromiso con el entorno, reciclaje y comportamiento ético y actitud comprometida con proyectos sociales. Cooperativa de trabajo asociado en cuanto a las personas, en los datos de 2011 son plantilla de 2025 personas, 1,825 son socios, igualdad de género en un 45,7%. La gran empresa, iniciativa de la Caja Laboral que tiene por objeto fomentar el empleo y apoyar la creación de la empresa, y entre 1994 y 2011 la empresa ha facilitado la creación de 2.782 empresas que han generado 4.985 puestos de trabajo con una inversión media por proyecto de 60.000 euros. Hasta aquí el ejemplo de Caja Laboral, que es una de las cooperativas más importantes del Grupo Mondragón. Hola, muy buenos días, me llamo Antonio García y hoy le traigo la presentación de una cooperativa, la cooperativa llamada Consum. Esta cooperativa es la mayor plataforma de repartición o de embalajes de España y del Mediterráneo. Se fundó en 1975 en la Comunidad Valenciana con 600 socios. Actualmente se divide en tres grandes categorías como supermercados Consum, que son grandísimos, Consum Basic, que son medianos, y las franquicias Charter. Pues esta cooperativa se ha extendido en Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia
y poco más. O sea que actualmente todo el marco mediterráneo y atlántico ha ocupado esa zona. Pues bueno, en 1987-1989, Eroski se separa de Consum por un problema con el modelo empresarial. Pues el Eroski era un modelo más agresivo y Consum quería uno más pasivo. Es decir, que el cliente pudiera quejarse, dar sus quejas y representar lo que él quisiera y los tipos de productos que ellos quieren. Aún así, con los socios y trabajadores por igual, formando sindicatos que más o menos intentan igualar la cooperación de ayuda y de trabajo. Pues la entidad también se corresponde con el medio ambiente, es decir, tiene bolsas de plástico o de papel ecológicas que ayudan a fomentar el medio ambiente reduciendo el CO2 y el número de gastos. Bueno, pues eso que hemos dicho, la misión de Consum, el modelo de organización de Consum, el trabajo es, por ejemplo, como hemos dicho, que los clientes, los socios y los trabajadores pues sepan entenderse y sepan ayudarse unos a otros dando sus críticas, sus quejas y sus valoraciones positivas. La misión, pues eso, tener buenos precios al alcance de todos, tener gran variedad de productos que sean perecederos o no, pero que sean adquiribles para todos, para todas las manos, todos los públicos, sin quitar el valor. Pues eso, los valores, escuchar al cliente, a los socios y a los trabajadores. Si hay algún altercado, hay algún problema o necesitan algún tipo de ayuda. La política del medio ambiente y gestión, es lo que he comentado antes, que es la explicación por encima. Piensa en el medio ambiente, analiza sus productos, sus envases, sus formas de manipulación y su refrigeración, para reducir el coste y el daño en el CO2, o sea, reduciendo el coste de CO2 y quitando daño a la capa de ozono. Bueno, también hay que decir que también se dedica a recoger pilas por el mercurio para que no dañe la tierra, ni la contamine, ni el mar. Ha recogido 58.900 toneladas. Bueno, el programa Profit ha destinado 4.000 toneladas de alimentos en 2015 para familias que no tienen hogar o que tienen problemas económicos, dando esa cantidad de alimentos, ya sea porque quedan poca fecha por caducidad o aún así productos que no están todavía por caducar. Actualmente el 100% de los supermercados de esta franquicia de Consum está destinando todos esos productos a familias de ese ambiente o dándolos a organizaciones sin ánimo de lucro como Cáritas, Cruz Roja y todo eso para que se alimente a los menores y todo eso. Son 200 entidades en total. Por aquí, por ejemplo, podéis ver si queréis Cáritas, Cruz Roja, Casa de la Caridad, Banco de Alimentos, etc. Incluso ayuntamientos locales, por si quieren pedir. Bueno, aquí, como hemos dicho, la colaboración solidaria que hemos dicho, pues el caso niños enfermos, enfermedades crónicas o Alzheimer, por ejemplo. Así para animar un poco el ambiente y ayudar a esas familias que no tienen esos fondos económicos. Bueno, este es el fin de la presentación y espero no haberme alargado mucho y que haya quedado todo muy claro. Así que un saludo de aquí de mi parte y espero que haya sido breve la presentación. En la segunda parte de esta videoclase vamos a analizar el fenómeno del consumo responsable. Para ello, en primer lugar, realizaremos una aproximación al consumo mundial en los últimos años. Posteriormente, analizaremos el concepto de consumo responsable y cómo lo podemos alcanzar, y veremos los criterios sociales y medioambientales. De acuerdo con la Declaración Oficial de las Naciones Unidas, con motivo de la Cumbre de la Tierra en el año 2002, una de las principales causas de que continúe deteriorándose el medio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países industrializados. Así pues, de esta manera se hace casi obligatoria una revisión de las pautas de consumo en las sociedades occidentales, de tal manera que todos logremos conseguir un consumo ético y responsable. Antes de analizar
de qué manera podemos alcanzar este consumo más responsable, vamos a realizar un acercamiento al consumo mundial en nuestra época. Los datos que comentaremos a continuación son extraídos del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En este primer gráfico analizamos la evolución del consumo, tanto privado como público, entre los años 70 y el año 2000. Así, hay que destacar que en 1998 el gasto de consumo privado y público alcanzó los 24 billones de dólares. Esto es el doble que en 1975 y 6 veces el de 1950. El consumo contribuye al desarrollo de las personas cuando aumenta la capacidad y cuando enriquece la vida de la gente, sin afectar el bienestar de otros. Sin embargo, actualmente, el consumo supone un deterioro de la base ambiental de los recursos y además el crecimiento de este es totalmente desigual. El crecimiento del consumo es desigual. Estas desigualdades en cuanto al crecimiento del consumo las podemos comprobar en el siguiente gráfico, donde vemos que a escala mundial el 20% de las personas con mayor ingreso realizan el 86% del consumo privado, mientras que el 20% más pobre únicamente un minúsculo 1,3%. La relación, por tanto, entre el consumo general de los más ricos y de los más pobres es de 16:1. Concretando, en cuanto a automóviles, la relación es de 145:1. En papel, 77:1. En líneas telefónicas, de 49:1. Hay que considerar que la mitad de la población de este planeta nunca ha hecho una llamada de teléfono. En cuanto a energía, la proporción asciende a 17:1 y en carne y pescado 9:1. Además, las prioridades que marcan la pauta de este consumo mundial desmedido son bastante dudosas, como vemos a continuación. Naciones Unidas calculó el coste anual adicional que sería necesario para poder garantizar los servicios sociales básicos para toda la población del planeta y lo ha comparado con el gasto anual en determinados bienes de consumo. Como podemos ver en la imagen, este coste adicional supondría unos 40.000 millones, considerando como servicios sociales básicos la enseñanza básica, el agua, la salud y nutrición básicas y la salud reproductiva para las mujeres. Al realizar la comparativa con el gasto anual en determinados bienes de consumo, comprobamos que los recursos necesarios para garantizar el acceso universal a estos servicios sociales básicos existen, pero no se destinan al desarrollo humano, no están siendo destinados al desarrollo humano. Por ejemplo, en comparación con los 40.000 millones necesarios para garantizar los servicios sociales a toda la población, encontramos que solo en Europa gastamos al año 11.000 millones en helados, 50.000 millones en cigarrillos o 105.000 millones en bebidas alcohólicas. Al poner estos datos frente al gasto militar en el mundo, la comparación no se sostiene. Para completar este análisis, y antes de entrar a analizar el consumo responsable, vamos a proceder al visionado de un interesante vídeo en el que José Mujica, expresidente de Uruguay, teoriza sobre el comportamiento consumista mundial y sobre lo que en realidad es realmente necesario y lo que no. Las reflexiones de José Mujica resultan altamente interesantes, tan interesantes como esclarecedoras, y nos acercan al concepto que estamos tratando en esta videoclase, que es el de consumo responsable. Por consumo responsable entendemos la elección de los productos y servicios no solo en base a su calidad y precio, sino que también por su impacto ambiental y social y por la conducta de las empresas que los elaboran. Otra acepción de consumo responsable que complementaría a esta anterior es aquel que implica consumir menos, de tal forma que elijamos consumir solo lo necesario y prestemos atención a cómo nos influye la publicidad en la creación de necesidades superfluas. Como consumidores tenemos que tener en cuenta que nuestra capacidad de compra es un importante elemento de presión. El consumidor tiene a su alcance la posibilidad de premiar a los mejores y rechazar a los peores, exigiendo el cumplimiento de las determinadas garantías sociales, laborales y medioambientales. En la mayoría de los casos, realizar un consumo responsable solo implica realizar un pequeño cambio en nuestros hábitos de consumo que no conllevan comportamientos muy diferentes a los que ya tenemos. En primer lugar, nos deberíamos preguntar si lo que compramos satisface realmente una necesidad o deseo, o si bien lo estamos comprando compulsivamente. Como consumidores también debemos tener en cuenta, antes de adquirir un producto o servicio,
los aspectos éticos relacionados con el mismo, relativos a lo siguiente, por ejemplo, al cumplimiento de convenciones internacionales y condiciones laborales dignas, a los salarios mínimos y los derechos de los trabajadores y a la lucha contra el trabajo infantil. En este sentido podemos destacar, por ejemplo, los estándares de comercio justo y del sello Fair Trade, que es una alternativa comercial para los pequeños productores del sur que han visto su desarrollo económico y social restringido por las condiciones de mercado. Por supuesto, también podemos considerar criterios sociales relacionados con el mercado laboral, priorizando la compra de productos y servicios elaborados por empresas de la economía social. Y también podemos acudir a estas empresas relacionadas con la economía social, no solo a la hora de comprar productos, sino también a la hora de solicitar financiación o llevar a cabo nuestro ahorro, como a través de iniciativas solidarias, banca ética o de la inversión socialmente sostenible. Por último, a la hora de consumir también debemos atender a la huella ecológica y debemos aplicar unos criterios medioambientales para la elección de nuestras compras, como por ejemplo pueden ser reducir el volumen de nuestras compras, elegir productos que en su fabricación han cumplido una serie de requisitos para no generar una degradación del medio ambiente o tener en cuenta la posibilidad de sustituir productos contaminantes por otros naturales o biodegradables. Con los criterios sociales, éticos y medioambientales del consumo responsable, damos por finalizada esta videoclase sobre cooperativismo y consumo responsable.